Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre bueno, una vez más damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros y damos gracias que su Espíritu Divino nos guía, nos enseña y nos instruye cada día para conocerle, para amarle. Señor, usted sabe de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades. Por eso rogamos su Espíritu ilumine nuestra mente. A cada uno de mis hermanos que escucha la reflexión, que medita en su palabra, usted es el que ha de hablar y usted ha de guiar su conciencia para conocer cuál ha de ser la forma de vida que usted demanda en su palabra. Permita pues que mis hermanos, al tomar este tiempo de escudriñar, meditar en su palabra, sean instruidos directamente por su Espíritu Divino. Señor, si alguna cosa es incorrecta o no la logra comprender en mi mente, que su Espíritu Divino la comunique con tal claridad, con tal fuerza, que sirva para el crecimiento espiritual de todos los oyentes, Padre. Esta gracia la estamos suplicando, la rogamos juntos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy meditamos en los versículos 9 y 10. Estamos una vez más, seguimos en 2 de Pedro 2, 9 y 10. Voy a dar lectura a estos versículos para aquellos que tal vez estén escuchando por primera vez estas reflexiones. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro continúa disertando acerca de que tenemos grandes privilegios. Las frases del versículo 9 tienen un significado especial porque ese fue el nombre con que el Señor llamó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos claramente en Éxodo 19:6. Dice la santa palabra de nuestro Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Asimismo, en Deuteronomio 7:6, dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora sabemos que en la actualidad la Iglesia es el pueblo de Dios y Él aplica las mismas expresiones a los cristianos, como hemos leído. Para los gentiles esta era una idea revolucionaria, ser identificados con estas frases: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estos nombres representan un gran privilegio que solamente los judíos habían disfrutado. Recordemos que ellos son el pueblo del pacto. En el verso 9 se nos dice que somos linaje escogido. La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad, y ese era el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas, la nación judía cumplía su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Jehová, como nos dice Romanos 2:24. Dice la Escritura: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Se debe aclarar que Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quienes pueden ser llamados así porque en esta época la Iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo.
La Iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la Iglesia puede sustituir de una vez y para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la Iglesia. Cuando Dios complete la formación de su Iglesia, volverá a ocuparse de la nación judía para hacerlos sacerdotes y testigos en el mundo. Con calma usted puede leer todo esto en Romanos 9, del 11 al 32, y Apocalipsis 7, del 1 al 8. Tome nota de estos textos para que usted los pueda leer y meditar con toda calma. Después Pedro, de que ha dicho que somos linaje escogido, pasa a mencionar que somos real sacerdocio. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, de hablar de sus atributos y sus obras, todo lo que revela su gloriosa excelencia. Aquí, mis hermanos, hay un problema para la iglesia de este tiempo, porque muchos no conocemos esta doctrina básica de la inmutabilidad de nuestro Dios, de la omnisciencia de nuestro Dios, de la omnipresencia de nuestro Dios, de la omnipotencia de nuestro Dios. Todos estos atributos que se nos describen en las Sagradas Escrituras deben ser conocidas por los creyentes, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, nos confundimos o no sabemos cómo expresar las virtudes de nuestro Dios. No sabemos cómo hablar de sus atributos y de sus obras. Por eso es importante que el creyente, como un real sacerdocio de Dios, se instruya como lo hiciera el sacerdote Esdras. Preparaba su corazón para inquirir en la ley de Dios. Entonces no podemos ejercer nuestro sacerdocio universal como creyentes si no somos personas que estamos cada día inquiriendo y buscando conocer todo lo que son las virtudes y los atributos y las obras de nuestro Dios. El apóstol San Pablo, por otro lado, enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 así lo declara. Cuando nuestras vidas manifiesten su divino carácter, entonces los demás conocerán las excelencias de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces en las cosas más mínimas, internas dentro de la iglesia, manifestamos lo contrario? Nos enojamos unos contra otros, nos airamos, calumniamos, mentimos, nos dividimos, etc. ¿Cómo el mundo conocerá acerca de Dios si nuestras vidas no manifiestan su divino carácter? Por eso, un sacerdote no era cualquier persona. Y hoy la iglesia es el real sacerdocio de Cristo. Así lo dice Pedro en este versículo. Entonces, tomemos muy en cuenta nuestras tareas, nuestros privilegios y vivamos en esa dignidad de ser un sacerdocio santo para nuestro Dios. Que nuestras vidas puedan manifestar el carácter divino de nuestro Señor para que el mundo crea en nuestro Señor Jesucristo. Cuando vivamos así, los hombres podrán reconocer que nuestro Señor es el único Dios soberano, que es un Dios eterno y salvador de la humanidad. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no damos testimonio a los demás, entonces fallamos como lo hizo el pueblo judío. Y lo grave de todo esto, mis hermanos, es que el mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo. Por eso la gente dice, un Dios así, yo no creo en un Dios así, porque miran que nosotros no estamos revelando el carácter divino. Mucha gente que hoy se ha apartado por malos testimonios. Muchos de los que hoy están en posiciones ateas fueron hijos de creyentes. Sigmund Freud es de padres judíos y muchos de los que se llaman ateos han sido hijos de protestantes. Hoy, de verdad, creo yo que nos urge como iglesia manifestar el carácter divino
para que la gente crea en el único Dios soberano, en aquel Dios eterno y salvador de la humanidad. Mientras esto no pase, el mundo seguirá blasfemando y no creerá en nuestro Señor, no creerá en el Hijo de Dios. Miremos todo lo que se critica cuando los mismos líderes caemos en luchas de poder, cuando los líderes robamos a la iglesia, cuando los líderes mentimos, cuando los líderes caen en adulterio, cuando se habla de una iglesia donde hay pederastia. O sea, el mundo blasfema el nombre de Dios, hermanos. Yo conozco mucha gente que no cree, porque muchos pastores se han hecho ricos a costa de la iglesia, de manipularla, etcétera, etcétera. Otros muy probablemente se apartan porque hubieron pastores que abusamos de nuestro poder para violentarlos de muchas maneras. Que Dios nos libre a nosotros, mis hermanos, nos ayude a ser humildes. Si hemos de mostrar un camino, tiene que ser el del carácter divino de nuestro Dios. Tenemos que mostrar el amor de Cristo para que la gente no blasfeme de Dios, para que el mundo pueda creer en nuestro Señor. En esta expresión, mis hermanos, que estamos meditando, real sacerdocio, para que la gente crea en nuestro Dios a través de la conducta nuestra como sacerdotes de Cristo, se indica también que el Dios Altísimo nos honra con la posición de reyes. Dice allí, real sacerdocio también. No somos un sacerdocio cualquiera, somos un real sacerdocio. Nuestro Dios nos honra con la posición de reyes. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero al nivel de reyes. Por eso nos habla de real sacerdocio. Los sacerdotes estaban consagrados al servicio del rey de reyes, y nosotros hemos de entregarnos también a obedecerlo y servirlo. Así que usted es un sacerdote, pero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. En el versículo 9, Pedro dice que somos una nación santa y hemos de vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo. Pero no aislarnos de los incrédulos, sino anunciarles las virtudes del Padre Celestial. Ya Jesús, en la oración sacerdotal de San Juan 17, nuestro Señor decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ningún creyente debe de aislarse. Usted debe tener amistad con todo tipo de personas, mis hermanos. Es contrario al reino de Dios y al Evangelio no querer tener amistad con todas las personas que nos rodean. Usted puede tener amistad con una persona que está luchando con el alcoholismo, la drogadicción, con un homosexual, con una lesbiana. La gente debiera tener confianza en nosotros. Yo sé que estos tiempos son difíciles y en algunas iglesias, cuando llega un homosexual, cuando llega alguna persona con algún vicio, lo primero que hacemos es querer correrla y sacarla. Eso es contrario a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso, no estamos, mis hermanos, aislándonos del mundo. Tenemos que vivir en el mundo, pero reconocer que no pertenecemos al mundo y que no vivimos conforme a los valores del mundo. Y eso nos coloca en contracorriente. Por eso muchos creyentes van a ser perseguidos, pero usted sabe que es un sacerdote y es un real sacerdote, está en el nivel de los reyes y se nos llama a anunciar esas virtudes de nuestro Dios. Para que usted pueda hacerlo, tenemos que conocernos, tenemos que observarnos, tenemos que oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con sus valores y con su mala conducta. Que ese es el problema de muchos creyentes.
que se dejan envolver por sus filosofías, por sus ideas y terminan abrazando todo tipo de situaciones que corrompen pláticas, conductas y nos van apartando de la santidad que Dios pide. Recordemos, mis hermanos, que no estamos hablando de una liturgia nada más de las 4 paredes, sino de toda la conducta humana, de todo lo que vivimos y somos. No todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Quiero cerrar este día con la frase siguiente: el creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de Dios. Que Dios nos ayude a hacer luz en este mundo y sal de la tierra. Si el Señor lo permite, mis hermanos, mañana continuamos con nuestras reflexiones.